el libro de Mateo, en el capítulo 4, verso 1 al 4. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que de ella, Dios mío, Señor, nosotros aprendemos cada día a agradarte. Te pedimos, Dios, que seas tú usando el vaso que escogiste para este día, para que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, lo que tú quieres hablarles, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Usted puede sentarse. Y quiero traer esta palabra bajo el tema: cuando te dejas guiar. Cuando te dejas guiar. Y quisiera comenzar haciendo énfasis en la palabra cuando, ya que cuando hace una exclamación de que algo va a pasar. Y yo quisiera que tú toques a la persona que te quede al lado y dile: algo va a pasar. Las cosas no se van a quedar igual que como estaban en el 2020. Algo va a pasar. No se va a quedar igual la situación que tú estás viviendo. Algo va a pasar. Y no necesariamente porque sea una nueva fecha en el calendario, sino que se trata de una decisión personal. Que en este año usted decida alinearse al propósito de Dios para que pueda ver la gloria de Dios. Pero algo que tenemos que saber nosotros es que el Espíritu Santo es el único que conoce cuáles son los pasos que nosotros tenemos que dar para llegar a cumplir con la voluntad del Padre. Y dentro del trayecto que el Espíritu Santo nos guía, hay una parada llamada desierto. El desierto es la antesala de la tierra prometida. Es decir, que si tú estás pasando por el desierto, es porque tú calificas para entrar en la tierra prometida. Y eso merece alabanza, eso merece gloria. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: cuando vayan al desierto, quiero que me celebren fiesta en el desierto. El desierto no es para estar afligido, es para celebrar, porque hay una tierra prometida que espera por nosotros. Aleluya. Pero algo pasa en el desierto, y es que si tú no tienes la suficiente fe, cuando tú estás en el desierto, tú puedes llegar a confundirte. Porque ¿cómo así que Dios va a permitir que yo pase por un lugar que es inhóspito? ¿Cómo así que Dios va a permitir que ahora los médicos digan que yo tengo una enfermedad que es incurable? Pero ¿cómo así que Dios va a permitir que yo esté pasando hambre? ¿Cómo así que Dios va a permitir que me hayan botado del trabajo en medio de una pandemia? El desierto puede confundir a la persona que no tiene suficiente fe. Porque aunque el desierto es una bendición, cuando no entendemos, porque lo estamos mirando con los ojos físicos, podemos llegar a verlo como una maldición. No sé si me están entendiendo. Entonces, qué importante que yo entienda que el desierto al que el Señor me va a llevar porque Él tiene un propósito específico conmigo. Y es el Espíritu Santo, en este punto, el que nos va a guiar a nosotros por el camino específico que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero desarrollar este tema: cuando te dejas guiar. Porque miren lo que sucede, hermanos. Cuando usted se deja confundir por el desierto, pasa lo que pasó al pueblo de Israel. Dice la palabra que dentro del desierto el pueblo se quejó. Y yo sé que nosotros, la mayoría de nosotros,
tuvimos un año difícil y mucha gente, como no entendía el propósito de Dios, comenzó a quejarse. Otros murmuraron, dice la palabra. Otros se rebelaron contra Dios. Y dice la palabra que de hecho el mismo líder Moisés se enojó y se llenó de ira, de tal modo que no pudo entrar en la tierra prometida. Cuidado, si ahora que tú estás pasando por una situación difícil y no entiendes por qué tú estás pasando esa situación, comete el error del pueblo de Israel y comienzas a quejarte, comienzas a murmurar, comienzas a rebelarte a la voluntad de Dios y comienzas a llenarte de enojo. Cuando una persona está enojada porque está siendo procesada, se desquita con los demás. ¿Usted ha visto persona amargada? Persona aburrida. Decían en mi país, no te metas con Luisa que el marido la dejó, porque está brava, está picante. Luisa no entendió el propósito de Dios. Nosotros tenemos que escudriñar dentro de cada situación que pasamos, porque la Biblia dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. Entonces, si yo amo a Dios y yo estoy viviendo bajo la voluntad de Dios y como quiera estoy pasando por una situación difícil, algo va a pasar. Y el que te queda al lado, algo va a pasar. ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros, los que somos hijos de Dios, con el fin de guiarnos a pensar. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, no piensa en cualquier cosa. Usted sabe que el Espíritu lo guía cuando usted no permite que cualquier pensamiento negativo penetre en su mente. Porque hay personas que le dan cabida al enemigo para que le ponga pensamiento negativo acerca de la demás gente. Por eso es que tú siempre estás atando cabo en tu mente y haciéndote ideas que son erróneas de la demás gente. Ah, mira, hizo ese gesto por esto. Ah, mira cómo no me saludó por esto. Y comienzas a permitir que el enemigo te siembre discordia en tu mente. Y a pensar, y a pensar, y a pensar. Y al otro día comienzas a poner en acción lo que pensaste el día anterior. Cuando tú comienzas a pensar negativo acerca de una persona, la vas a tratar de manera negativa. El Espíritu Santo de Dios, por el contrario, nos guía a pensar en todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que hay virtud. El Espíritu Santo de Dios también nos guía a hablar conforme a la palabra de Dios. Cuando usted es guiado por el Espíritu, usted lo sabe porque usted habla conforme a lo que dice la palabra. Y la palabra enseña que el que habla por la palabra no maldice, bendice. El que habla por la palabra no murmura, corrige. El que habla por la palabra, aleluya, no comienza a criticar la falta de los demás. Usted sabe si usted es guiado por el Espíritu. Mire cuando usted se enoja en su casa con sus hijos. ¿Usted le dice palabras de bendición o usted lo maldice? ¿Usted le dice palabras de bendición o a usted todavía se le salen las malas palabras? Porque queremos decir, ay sí, el Espíritu me guía, pero sigo haciendo las cosas como yo quiero. Cuando yo digo que el Espíritu Santo me guía, es porque yo estoy demostrando con fruto, porque el Espíritu produce frutos que son agradables a Dios. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nos enseña a actuar conforme a la palabra de Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu no puede hacer lo que quiere, sino lo que el Espíritu quiere. Por eso es que usted ve que cuando una persona es guiada por el Espíritu, aunque la maltratan, ella bendice y devuelve bien. Tú quizás no me tratas bien, pero si yo te veo en necesidad, te voy a ayudar porque a mí me guía el Espíritu. Cuando a ti te guía la carne, tú devuelves mal por mal. Pero cuando a ti te guía el Espíritu, aunque te hagan mal, tú bendices y tú ayudas y tú levantas y tú soportas al que tiene necesidad. Eso es el guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y es importante saber que sin la guía del Espíritu Santo es imposible agradar a Dios. Y yo quiero leer el libro de Gálatas,
capítulo 5, del 16 al 17, y esto es en la versión NTV, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Escuche bien, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Cuáles dos fuerzas? La fuerza de la naturaleza pecaminosa y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pablo está hablando aquí con los gálatas, que dice la palabra que fueron estorbados por unos judaizantes. Y estos judaizantes enseñaban que para poder ser salvo había que hacerse la circuncisión, que es una incisión en la parte del varón. Y dice Pablo: no se dejen engañar, no se dejen comer la mente con ese cuento de que si ustedes hacen un sacrificio van a poder ser salvos. Y Pablo le pone un ejemplo clave, porque Pablo dice: si verdaderamente a base de sacrificio se alcanzara la salvación, se debería de ver un fruto. ¿Cuál es el fruto? Poder vencer los deseos de la carne. Pero como no es posible, fíjense en que lo que la carne revela son pleitos. Ahí lo dice, ahí está la lista de todo lo que produce la carne, contrario a lo que produce el Espíritu. Pablo está diciendo entonces: ustedes no han podido vencerse a sí mismos porque no están llenos del Espíritu, porque han tratado de hacerlo a base de sacrificio. Déjame decirte que no importa cuánto tú ores, no importa cuánto tú ayunes, no importa cuánto tú te congregues, si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, tú no vas a poder vencer los deseos de la carne. Por esas razones que hay muchos cristianos que están luchando, batallando contra sus malos deseos y no pueden, porque intentan hacerlo por ellos sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Esta palabra es para que nosotros entendamos que no vamos a seguir dando golpes al aire, como decía Pablo. Tenemos que saber con qué peleamos y cómo podemos vencerlo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo quiero que usted vea la palabra hijo, porque hijo significa que tú tienes la misma naturaleza del Padre. Cuando tú tienes la misma naturaleza del Padre, tú aborreces el pecado, porque dice la palabra que el Padre es santo y aborrece el pecado. Cuando Pablo está hablando aquí a los romanos, Pablo está diciendo: cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, la naturaleza tuya cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu vence la naturaleza pecaminosa y comienza a reinar en nosotros la naturaleza del Padre, que es santo. Pero algo me llamó la atención, porque dice Romanos 8, del 7 al 9: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escuche, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, y aunque quisieran, tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y el 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga esto: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo lanza
lanza una pregunta en el aire que corta. Porque Pablo dice, no, ustedes no viven según los designios de la carne. Porque de ser así, ustedes están contra Dios. Ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo yo sé si el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Cómo yo puedo estar segura de que yo estoy llena del Espíritu Santo de Dios? El mismo Pablo dice en Romanos, en el capítulo 8, que una persona que tiene el Espíritu le testifica que es de Él. Por eso, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene total seguridad de que está llena del Espíritu. Si tú no tienes la seguridad y la certeza de que el Espíritu Santo mora en ti, tú no tienes el Espíritu. Porque lo primero que produce el Espíritu en los hijos de Dios es seguridad, firmeza, confianza. Yo tengo que tener la certeza de que Dios vive en mí. ¡Aleluya! Los hijos de Dios, escúcheme, la gente tiene vista. Los hijos de Dios tenemos visión. Lo que el hombre natural no puede ver, el Hijo de Dios lo puede ver. Porque no vemos por los ojos, sino vemos por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¡Aleluya! Y Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, como yo sé que el Espíritu de Dios vive en mí. Si yo tengo tiempo en la iglesia y supuestamente yo me convertí porque pasé al frente, hice la confesión, pero aún yo sigo en pecado, el Espíritu Santo no puede estar en mí. Porque dice Pablo que los que tienen el Espíritu han vencido al hombre viejo y ahora viven bajo el nuevo régimen del hombre nuevo. Entonces, si yo estoy en pecado, es porque yo aún no me he arrepentido de corazón y tengo que arrepentirme para que el Espíritu venga a morar en mí. ¿Cómo yo sé que es el Espíritu que está en mí? Hay voces que nos hablan. Está la voz que viene de Satanás, está la voz que viene de mi carne y está la voz que viene del Espíritu. Cuando es mi carne, yo puedo saberlo fácilmente porque me va a complacer a mí misma. Cuando es la voz de Satanás, yo puedo saberlo porque me va a empujar a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. Pero cuando es el Espíritu, yo puedo saberlo porque aunque no le agrade a mi carne, le agrada a Dios. Y yo sé que es Dios que me está hablando. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, pasamos a ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué es ser hijo? Tener la misma naturaleza de Dios, que es santo. Cuando usted se deje guiar por el Espíritu, le va a ser fácil vencer los deseos de la carne, porque usted va a comenzar a aborrecer el pecado. ¿Sí o no lo que tiene en el Espíritu aquí? Que ya usted no tolera esa bachata que antes le encantaba, que ya usted no, cuando usted ve a la gente tomando, usted dice, pero ¿y qué le hallan a eso? Pero usted antes tomaba, pero ahora usted dice, ¿qué le encuentran a eso? ¿Sí o no que hay cosas que usted ve a la gente haciendo que a usted le producen náusea? Porque el Espíritu mora en vosotros. ¡Aleluya! Y por esa razón, hermanos, Jesús, estando en la condición de hombre, se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que poner en práctica este 2021, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y en este punto, tratar de hacerlo sin buscar atajos. Yo les decía al principio que el Espíritu es el que sabe cuáles son los pasos que tenemos que dar para cumplir con la voluntad de Dios. Y en esos pasos hay cosas que a usted no le van a gustar. Hay lugares donde usted va a llegar que usted no va a querer estar, pero es voluntad de Dios que usted llegue allí. Es voluntad de Dios pasarte por un lugar que está lleno de piedras cuando ahí hay un lugar que está plano. Y no es de nosotros pararnos a cuestionarle a Dios, ¿por qué tú no me dejas irme por el lugar plano, el camino plano, y me mandas por un camino lleno de piedras? ¿Cómo dice la palabra acerca del pueblo de Israel? Podían ellos irse por el camino corto, ¿verdad que sí? Pero dice la palabra que Dios lo metió ¿por dónde? ¿Sabía Dios por qué lo hacía? ¿O estaba yo inventando con su pueblo?
Y de hecho dice en Deuteronomio capítulo 8 que el lugar donde Dios metió a su pueblo era un lugar inhóspito, lleno de serpientes y de escorpiones, y ahí lo metió Jehová. ¿Estaba Dios inventando con ellos? ¿Estaba Dios tratando de dañarlo, de matarlo, de acabar con ellos, de exterminarlos? Dios sabe por qué lo metió por ahí. Porque si los mandaba por el camino corto, el pueblo no iba a resistir la batalla, dice la palabra. Cuando Dios te lleva a una iglesia, a un lugar que quizás tú dices, pero ¿para qué Dios me trajo a esta iglesia? Porque es lo mismo. En la otra iglesia, señores, yo vivo en Yonkers. ¿Usted sabe cuánto me toma a mí para llegar aquí? ¿Y usted cree que allá no hay iglesias? Le pregunto, ¿usted cree que en Yonkers no hay iglesias que son buenas y que el Espíritu también está ahí? ¿No hay otra Valle de Jesús en el Bronx? Pero a él le place que sea aquí, que yo me congregue. Tengo yo que cuestionarlo. Tengo que obedecerlo y dejarme llevar por donde el Espíritu me quiere llevar, no donde yo quiero estar. Hay gente que toma decisiones de irse a otro estado. Y mira, fulana, ven que aquí la cosa está buena, hay trabajo, los apartamentos son más baratos, pero Dios me mandó para allá. A mí Dios me dijo que aquí que Él me quiere. Yo sé que allá en Long Island mi hermana vive en una casa, en Queens mi mamá vive en una casa, pero ¿por qué Madrid está allá en un apartamento? Porque allá que Dios me quiere y allá me tiene ganando almas para Él. No es lo cómodo, yo no ando buscando comodidad, yo ando buscando cumplir con la voluntad de Dios en mi vida. Déjate guiar, aleluya. Y ese mismo Jesús, dice la palabra, que el Espíritu lo llevó al desierto. Y oiga lo que dice, que lo llevó con un propósito. El propósito era ser tentado. ¿Usted cree que lo llevó allí a descansar, a apartarse de la gente, porque que Jesús trabajaba mucho? No, lo llevó para ser tentado. Y la palabra tentación en el griego es peirasmos, que significa prueba. Dios pone a prueba a los que son sus hijos. ¿Y por qué razón Dios pone a prueba a los que son sus hijos? Porque no hay obediencia sin prueba. Hay personas que no han pecado porque no han tenido la oportunidad. Oh, ya, yo no soy mujeriego, no, ya, eso era antes que yo era mujeriego, porque no se te ha presentado una chamacona en el frente. Porque si se te presenta esa mujer, vas a ceder de inmediatamente, a menos que tu obediencia sea genuina. ¿Alguien está aquí? Y dice la palabra que Dios nos pone a prueba, pero es el diablo el que nos tienta a hacer el mal. En ese sentido, Dios pone a prueba la obediencia de Jesús, que era genuina. ¿Cómo yo sé que José era un hombre íntegro? Porque tuvo la oportunidad de demostrarlo en la casa de Potifar. Se va a saber que yo soy una verdadera hija de Dios cuando yo esté frente a la tentación y yo le diga que no, y yo siga caminando, y yo siga obedeciendo, y yo siga buscando agradar a Dios. Hasta que no llegue ese punto, yo no puedo decir que yo soy obediente. ¿Me están entendiendo? Entonces dice la palabra que José fue un hombre íntegro en todo en la casa de Potifar. Y es la prueba la que revela quiénes nosotros somos realmente. Jesús es llevado al desierto para ser tentado, y este era el propósito. Pero algo que me llama la atención es que cuando Jesús entra con un propósito al desierto, dice la palabra que Él mismo entra en ayuno y oración. Y yo dije, wow, increíble, porque el Espíritu no lo mandó a ayunar. Dice ahí que el Espíritu lo mandó a ayunar. Dice que lo llevó allí y lo dejó allí para que fuera ¿qué? Pero dice que Él entró en ayuno y oración. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Veíamos el cuadro del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron en el desierto? Se quejaron, murmuraron, ¿verdad que sí? Se rebelaron, se llenaron de enojo, de ira. Pero vemos a Jesús que dentro del desierto se mete en ayuno y oración.
¿Cuántos están pasando por el desierto? Yo digo que la vida misma es un desierto, pero este desierto consta de momentos. No siempre vamos a estar en dolor, no siempre vamos a estar tristes, tampoco vamos a estar contentos siempre. Son momentos y hay que saber vivirlos. Y en ese momento Jesús dijo: lo que hay que hacer es meterse en ayuno y oración. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, busquemos el rostro de Dios en ayuno y oración. No te quejes de tu prueba, no te resistas a lo que Dios quiere hacer contigo. Señor, ahí yo no voy a ir, eso es muy difícil, deja que te lleve, pero busca, agárrate de la presencia de Dios. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Alguien que se estaba quejando? ¿Alguien que estaba llorando? ¿Alguien que estaba angustiado? ¿Alguien que no entendía el propósito de Dios? Dios te está diciendo: lo que yo quiero que tú hagas ahora es que busques mi rostro. De hecho, la palabra lo dice claro, que no nos afanemos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y el Señor, aleluya, Él va a contestar nuestras peticiones. Oiga lo que dice: va a contestar ¿qué? Nuestras peticiones, no mis quejas. Al Señor no le agrada a la gente que se queja. Al Señor no le agrada a la gente que siempre anda diciendo: ay, me duele aquí, me duele allí, ay, ya no aguanto esto es demasiado para mí. Al Señor le agrada a la gente que diga: Señor, en mi humanidad es fuerte, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como decía Pablo, sé pasar por la escasez, sé vivir en la abundancia. Yo no me quejo de nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ayer tenía y hoy no tengo, gracias Señor, aleluya, porque tú eres el que da y tú eres el que quita. Como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, pero que sea el nombre de Jehová bendito. ¿Acaso vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y dijo Jesús a Pedro: envaina tu espada, Pedro. ¿O tú piensas que yo voy a agarrar y me voy a salir del propósito de Dios? Esta es la voluntad de Dios, que yo sea crucificado. ¿Cuál es ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué situación no estás pasando que tú has cuestionado a Dios en vez de adorarlo y alabarlo como hacían Pablo y Silas en la cárcel? En medio de la cárcel, con los pies en el cepo, adoraban al Señor. ¿Qué está pasando con nosotros? Que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros, con la iglesia, y cuestionamos y decimos: ya Dios no está ahí, ya Dios se fue de ahí, eso está seco, eso está muerto, ahí no se siente la presencia de Dios. Y no queremos venir y nos desanimamos porque no entendemos. Son momentos que no son para siempre. Aleluya. Y dice que luego de haber ayunado, Jesús es probado como un hombre dependiente de Dios. Si usted se fija lo que dice la palabra en el versículo 2, que luego de que Jesús ayunó y oró, llega entonces el tentador. Y fíjese, lo primero que hace el tentador es que lo invita, lo provoca a convertir las piedras en pan. Si Jesús convierte las piedras en pan, hace un milagro sorprendente, hace un milagro maravilloso. ¡Wow! Convirtió piedras en pan. Sin embargo, convertir las piedras en pan significaría dejar la posición de un hombre dependiente de Dios. Y esto me enseña algo poderoso. Cuando yo me afano por ver a Dios haciendo un milagro en mi situación, puedo llegar a salirme de la posición que Dios me quiere tener. Quizás Dios quiere que yo pase por un momento de escasez para enseñarme a depender de Él, pero en mi afán de ver que Dios provea, me dejo provocar por el diablo y comienzo a hacer cosas que no son agradables a Dios y pierdo la posición de hijo. No sé si me están entendiendo. Aquí hay gente que está pasando por situaciones a las que el enemigo te está
fácil para que tú no tengas que pasar por eso, pero dile al que te queda al lado, mi prueba, aleluya, tiene un porqué. Mi prueba tiene un porqué y yo no tengo que moverme de donde Dios me quiere. Es difícil, es duro, pero aquí es que Dios me quiere. Es difícil, es duro, pero seguiré adorando. Es difícil, es duro, pero seguiré congregándome y con la actitud correcta en medio de mi desierto. Aleluya. Entonces, hermanos, yo quiero terminar leyendo lo que dice la palabra en el libro de Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oiga lo que dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Era la voluntad de Dios que Jesús fuera quebrantado. Y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes: ¿hasta qué punto Jesús se dejó guiar por el Espíritu? Hasta la muerte, y muerte de cruz. En muchas ocasiones narra la palabra que a Jesús querían matarlo, y dice que él se les iba porque no era el tiempo. Pero cuando Jesús supo que era el tiempo, dice, narrando Juan, que llegaron aquella multitud con palos y espadas y que vinieron a prender a Jesús, y el mismo Jesús les sale al encuentro y le dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: buscamos a Jesús. Y él les dijo: yo soy. Y se lo llevaron, porque Jesús nunca le puso resistencia a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que yo muera en la cruz? Ahí voy a morir en la cruz. Yo no sé, aleluya, puedes ponerte de pie. Yo no sé por dónde te está llevando el Espíritu, y te tengo que decir que el camino por donde te lleva el Espíritu no se parece a mi camino. No es lo mismo. Puede ser que la prueba tuya sea que tú no tengas ni siquiera para comprarle ropa a tus hijos, que tus hijos estén en otro país y tú no tengas para mandarle dinero para comprarse la comida. Yo no sé cuál es la situación por donde Dios te está llevando. Yo no sé qué es lo que Dios te quiere enseñar, pero algo sé: no te resista a la voluntad de Dios. Deja de mirar las bendiciones que tienen otros para mirar lo que te falta a ti. Mejor enfócate en lo que Dios te ha dado para que lo glorifiques. Este año yo lo he declarado un año sin quejas, un año donde mi boca alabará y bendecirá el nombre del Señor sin importar lo que me haga falta. Un año donde le voy a dar la gloria a Dios, aleluya, aunque esté pasando por momentos duros. El año sin queja, cuando te dejas guiar, cuando te dejas guiar. Dice Isaías que como Jesús se dejó quebrantar por el Padre, entonces vivió por largos días, vive por largos días, y pudo hacer cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuántos se comprometen a hacer cumplir la voluntad del Padre en su vida? ¿Cuántos se comprometen a que la voluntad de Dios se cumpla? Aleluya. Para contigo, Señor. Estamos aquí y somos humanos, lo entendemos, pero así como Jesús pudo en calidad de hombre, nosotros también podremos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y queremos pedirte fortaleza de lo alto. Es difícil, sí, pero sí se puede. No te vas a morir en esa situación. Tú puedes.
tú puedes. Toma tu lecho y anda, tú puedes. Toma tu carga y camina, tú puedes. Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Él mismo le dijo al pueblo de Israel: ¿acaso mientras estuvieron caminando en el desierto, sus zapatos